Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Ave Christus Rex. Había hecho un video anteriormente leyendo este mismo libro que se llama, ¿cómo es? Dimensión Histórica de Chile, que es un libro de universidad donde se le hace una entrevista a mi padre en el año 84, 1984, donde él ya anciano está recordando todo lo que fue la historia política del siglo XX, con sus detalles. Por lo tanto, es muy importante para los que les gusta el detalle histórico, este oro de 24 quilates que voy a entregarles. Yo pensaba hacerlo de forma espontánea, de forma como una narración mía, pero me gusta leer la descripción que hace mi padre en con la exactitud de los detalles, de los nombres, lo que significa una riqueza muy importante que quiero que la destaquemos, que la pueda entregar a ustedes. Por lo tanto, no es un video corto, es un video de cierta magnitud de tiempo, pero que es sabroso. Ahora habíamos quedado en que mi padre había fundado el Movimiento Nacionalista de Chile, pero estaba la guerra, se había originado ya la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y después entró Estados Unidos a la guerra y presionó, no presionó, según lo que le preguntan a mi padre dice que no hubo una presión externa en la persecución de los nacionalistas. ¿Ya? Vamos a empezar la lectura para ir comentando y vamos surgiendo. En de la persecución de los nacionalistas en Chile, no era por presiones de Estados Unidos, sino que fue por motivos internos, ordenada por el Ministerio del Interior, en este caso del presidente Pedro Aguirre Cerda, pero ejecutada por los detectives de Chile, que se llama Investigaciones, cuyos jefes tomaban las medidas y así el gobierno se lavaba un poco las manos, especialmente cuando se allanaban las propiedades pertenecientes al movimiento nacionalista de Chile. Los allanamientos entraron dentro de lo normal de de las instrucciones que se daban a los jefes policiales. Ahí está la anécdota que yo cuento en un video de que mi padre estaba en el baño afeitándose y llegaron unos funcionarios de correos a entregar una encomienda y después cuando terminó de asearse y estaba vistiéndose, llegó, tocaron el timbre, abrió y eran funcionarios detectives de investigaciones que entraron a allanar y encontraron esas encomiendas con armas. O sea, eran trampas, estrategias. Entonces mi padre tuvo que defenderse de esa acusación de porte ilegal de armas, como también tuvo que defenderse de la acusación de que el movimiento nacionalista estaba fuera de la ley y fuera de la constitución, lo cual era verdad. ¿Por qué? Porque el movimiento proponía la destrucción del sistema de partidos, de la partitocracia, porque en ese momento los que gobernaban Chile eran los partidos políticos, ni siquiera el presidente de la República. En este caso, el Frente Popular gobernaba y asustaba a los partidos de la derecha, que eran los conservadores, los liberales, y había una tensión muy grande, había un avance de las políticas de la extrema izquierda, o de la izquierda, llamémoslo así, y mi padre estaba en su política nacionalista, que es de la tercera vía. Y esta tercera opción, tercera vía, que va por un camino que no es ni el capitalismo ni el comunismo, esta búsqueda de un bien común a través de una tercera vía orgánica, donde se representa como un organismo, como el cuerpo tiene distintos órganos. Estos órganos son representados en un congreso funcional, corporativo, donde estarían representados los sindicatos obreros, los sindicatos patronales en distintas funciones, y mi padre definía Chile en 5 funciones. Hay 5 funciones productivas. Estaban los funcionarios del Estado, los agricultores, los mineros, los industriales, los de la educación, etcétera. Eran 8 funciones, perdón. No sé si que me tuvo un lapsus. Son 8 funciones. Y al mismo tiempo había 8 zonas geográficas definidas por funciones. Había un intento de regionalizar el país, de hacer como casi un federalismo, pero unitario, pero era difícil de explicar en este momento. Entonces, había un planteamiento realmente de ruptura
con lo que estaba imperando en Chile, que era la Constitución del 25, que llevaba muy pocos años funcionando realmente desde el año 32. Llevaba un gobierno y medio funcionando, porque antes había sido el gobierno de facto de Ibáñez y la anarquía que se produjo después de lo que fue la crisis de lo que se llamó la crisis del 29, que fue en el 30, 31, 32. Y siguió. O sea, eh, el segundo gobierno de Alessandri pudo resolver aquella situación. Entonces, estuvimos sin local más de un mes. Yo redacté un manifiesto, tuvimos que afrontar la situación. El movimiento nacionalista de Chile durante este tiempo actuó firmemente con una posición de independencia, nada con los partidos políticos, ni de derecha ni de izquierda. Teníamos como divisa, es decir, como campaña de lucha, ni con la izquierda, ni con el centro, ni con la derecha, con Chile. Y se produjo el fallecimiento de Pedro Aguirre Cerda y vino una elección presidencial y ellos tenían que definirse como nacionalistas para dónde iban eh, a apoyar, a quién iban a apoyar. Y surgió la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo, que interpretaba bastante las ideas nacionalistas. Pero en el Arturo Alessandri Palma, que tenía una rivalidad de ego personal, de caudillo con Carlos Ibáñez del Campo, apoyó al candidato del Frente Popular, es decir, Arturo Alessandri Palma fue en su primer gobierno, llamemos de izquierda, en el segundo gobierno fue de derecha, a poner orden con las milicias republicanas y todo esto, fue a poner el orden en el segundo gobierno, que fue muy bueno, con el ministro de Hacienda Gustavo Ross Santamaría, que fue candidato y perdió en las elecciones, y ahí surgió el Frente Popular, exitoso, con Pedro Aguirre Cerda, y ahora el León de Tarapacá, es decir, Arturo Alessandri Palma, pronunció un discurso en la proclamación de Juan Antonio Ríos en la Plaza Bulnes. Se destapó hablando ante la abundancia de gente, pues le encantaban los baños de masas, era un líder, era un orador y un líder nato de masas de la época, Arturo Alessandri Rodríguez. Sin duda alguna, el apoyo alessandrista, con su jefe a la cabeza, contribuyó al triunfo de Juan Antonio Ríos. Un triunfo bastante estrecho. En Santiago la votación iba a ser muy copiosa para Ibáñez, que era nuestro candidato, tanto que nosotros, mientras recibíamos los escrutinios capitalinos, estábamos seguros de que ganaría. Pero después empezaron a llegar los datos de provincia. Y en provincia nos aplastaron. O sea, las provincias eran de izquierda. Pese a todo el entusiasmo, la candidatura de Ibáñez se perdió. Ibáñez nos llamó, nos recibió 2 veces en la casa de su suegra, en Alameda, frente a la Gratitud Nacional. Ubican esa iglesia donde se produjo, donde se hizo la primera Te Deum, después del pronunciamiento militar del 11 de septiembre del 73, se hizo ahí el primer Te Deum, que está en Brasil con Alameda, donde unos vándalos sacaron las imágenes y las profanaron en tiempos del estallido. Ahí Ibáñez nos recibió y para decirnos que los nacionalistas estábamos divididos en dos fuerzas y que nos fusionáramos, hiciéramos una sola, y que él iba a recomendar a sus partidarios que entraran en este movimiento. Entonces ahí mi padre comenzó a relacionarse con Jorge González Fomarés, que había sido el dirigente de los nazis, que era el dirigente de lo que se llamaba Vanguardia Patriótica Socialista, que era el heredero del Partido Nacional Socialista, que había llegado a tener diputados, pero que quedó en la clandestinidad después de su intento de golpe de Estado el 5 de septiembre de 1938, donde se produjo la famosa matanza del Seguro Obrero, que no es que fuera una matanza de obreros por el nombre, la matanza del seguro de obreros fueron una matanza de jóvenes nazis que querían tomar el poder con un golpe de Estado absurdo y ridículo, muy valiente, pero muy ridículo.
Ahí estaba Óscar Jiménez desde la radio dirigiendo y animando a sus compañeros y quedó con un sentimiento de culpa porque murieron todos, se salvaron dos de 70 que mataron. Y Óscar Jiménez después fue ministro de Allende, de salud de Allende. Y mi padre en el living de mi casa, en el salón de mi casa, me acuerdo que mi padre se enojaba en la noche, estaba ahí, yo lo vi y decía, ustedes apoyas a un gobierno de mierda que es el gobierno de Salvador Allende. Si yo fuera Salvador Allende tendría solucionado el problema inmediatamente. Agarraría a todos los que son los miristas, los del Partido Socialista que son ultras, que van por la vía armada y los metería a todos presos y me aliaría con la democracia cristiana y haría un gobierno de coalición amplia, de unidad nacional, y se acabaría el problema. Así lo solucionaba mi papá, que en realidad lo podría haber hecho Allende, pero Allende era un huevón, o sea, W y después una B larga gigante, huevón, fanático loco, porque pues, tenía la solución. Me acuerdo de eso en mi casa. Bueno, sin embargo, en definitiva, esto terminó en lo que tenía que ser la fusión de todos los nacionalistas, que se llamó la unificación, la Unión Nacionalista, en el año de 1943. El primer local lo tuvimos en Catedral con Teatinos. Había sido antes un local del Centro Liberal. Entre los militantes, entre los militares retirados estaban el teniente Morales Beltramí, involucrado en el golpe fallido de 1936, el coronel Garfias, padre del coronel Jorge Garfias Villarreal, que fundó el Instituto Histórico de Chile, el coronel Varela, y había otros elementos militares secretos, clandestinos porque eran militares que estaban en servicio activo. También estaban en el Consejo de la Unión Nacionalista personalidades como don Eugenio González Rojas y don Juan Gómez Millas, a quien le entregamos la dirección, aunque con el título de presidente del Consejo, pues no le gustaba a Juan Gómez Milla que le llamasen jefe, como le llamaban a mi padre, que es como se estilaba en esa época. Juan Gómez Milla era un hombre importante, pueden googlear. Con respecto a estas dos últimas personas, en el Consejo se produjo una crisis, pues los nacionalistas, de tomo y lomo, denunciaron que en la Unión Nacionalista existía un sector masónico e incluso consejeros masones, dirigiendo las acusaciones contra González y Gómez Millas. Estos declararon honestamente que habían sido masones activos y que se habían retirado. Eran masones dormidos. Este debate fue intenso, pero se superó. Hay que entender que la masonería estaba en todas partes. En aquellos tiempos la masonería había comenzado en el siglo XIX, todo el siglo XIX había ido desarrollándose y había tomado un poder impresionante en esta época. La Unión Nacionalista fue un partido más. Era un nacionalismo frío y no tuvo la acogida que se esperaba. La Unión no poseía los rasgos de los dos anteriores movimientos, es decir, del movimiento nazi, del movimiento nacional socialista y del movimiento nacionalista chileno, que salían a pelear a la calle con uniforme, que tenían un espíritu combativo. Y cada día se enfriaba más el espíritu de los nacionalistas y al mismo tiempo llegaban las noticias en los periódicos diariamente de la derrota, discúlpeme, de la derrota del eje. Mi padre dice, ¿la derrota del eje perjudicó a los nacionalistas de Chile? Sí, evidentemente sí. Sencillamente, siempre el chileno va bailando al vaivén de lo que sucede afuera. De modo que cuando en 1933 Hitler subió a la Cancillería alemana,
Aquí había una gran inclinación por el Partido Nacional Socialista Alemán. Yo les debo contar que en Valdivia, en la calle Picarte, que es la principal avenida de Valdivia, estaba toda llena hubo ceremonias donde había toda la población prácticamente, estaba con el brazo en alto al estilo saludo nazi. O sea, Valdivia estaba completamente nazi. Me lo cuenta mi madre. Aquí había una bueno, ya de antes había muchos partidarios del movimiento fascista de Mussolini, desde que fuera la marcha de Roma en la década del 20, a comienzos de la década del 20. En los años 20 y 30 fueron muy favorables para crear aquí movimientos semejantes. Así, en 1932 se fundó el Movimiento Nacional Socialista, que progresó hasta el punto de tener algunos diputados. Pero el triunfo aliado sobre el eje resultó fatal. El eje, ustedes sabrán, Alemania nazi, Italia fascista, Japón. Se unió también Rumanía, Bulgaria, eh, Finlandia, había otros más, Hungría, etcétera. Había otros aliados, pero muy menores. Entonces el triunfo de los aliados sobre el eje resultó fatal, pues eliminó la disposición favorable, porque los chilenos no quisieron saber nada, cambiaron de moda con los derrotados respecto a Occidente y, bueno, siguieron la moda que había en ese momento. Pero el triunfo aliado sobre el eje, de modo que el ambiente no fue en absoluto propicio, y eso explica que los nacionalistas tuvieran aquí una corta vida. Partimos en 1932 con el Movimiento Nacional Socialista y llegamos al 45 con la Unión Nacionalista. No alcanzan a ser 15 años. Y si se deja de lado el nazismo, son solo 5 años de acción del nacionalismo chileno. Nada más. Después de 1945, el ambiente no permitía mantenerse y había que actuar de otra forma. Por eso se explica todo lo que viene ahora que voy a narrar, que es la creación de los Cóndores, que era una organización secreta, clandestina, a imitación de los masones. Buscamos el camino de la acción secreta como una manera de poder penetrar frente a un clima que no era acogedor en lo político. La disolución trajo como consecuencia una dispersión cuando se terminó la Unión Nacionalista en 1945, trajo como consecuencia una dispersión de los que estábamos en la Unión. El grueso eran nacionalistas y ex-nazis, todos los cuales quedaron sueltos. Claro que seguimos en contacto. Yo estaba comprometido con ellos, me vinculé especialmente con don Pedro Fonsea Aedo y otros ex-nazis. Iban a consultarme y a cambiar ideas sobre las nuevas situaciones políticas. También los ibañistas, los militares retirados y los otros elementos de trabajo perdieron su alero político. Quedaron sin partido en esos años que eran importantes, trascendentales, diría mi padre, trascendentales para el mundo y para Chile. Se terminaba la Segunda Guerra Mundial y en la Conferencia de San Francisco se fundaba la Organización de las Naciones Unidas, con participación chilena. Nosotros nos oponíamos a la fundación de las Naciones Unidas porque considerábamos que era una federación de las burguesías transnacionales de origen sionista y también de origen masónico. Se enfermó el presidente Juan Antonio Ríos, también, o sea, murió, había muerto antes Pedro Aguirre Cerda y ahora Juan Antonio Ríos dejó en la presidencia a otro ahí y se produjo una elección presidencial en 1946. Entonces, en esa situación, por eso dice mi padre, yo y todos mis amigos nacionalistas aceptamos la invitación de Eduardo Cruz Coque y de Jaime Larraín García Moreno para integrarnos a un grupo secreto que había formado y que se llamó Renovación. Primero nos reuníamos en residencias particulares. Recuerdo una reunión en casa de los Amunátegui Johnson, en la esquina de la Alameda con Amunátegui, donde está ahora la Torre Entel. O sea, donde está la Torre Entel, ahí estaba la casa de los Amunátegui,
desde los tiempos de la independencia. O sea, la casa de los Amunátegui, de los historiadores, de los fundadores de la picantería que se llamaba, que era un lugar en la zona de, en, en Peñalolén, en la década de 1840, 50. Entonces estos Amunátegui fundaron el Partido Liberal en aquellos tiempos. Y estos son Amunátegui ya tataranietos de estos Amunátegui, pero seguían con esa propiedad que es donde ahora está la Torre Entel. En una de esas varias visitas a las que asistí, se realizó una de las primeras ceremonias de juramento para los nuevos integrantes. Uno de ellos era Francisco Rivas Vicuña, hombre muy abierto y entusiasta, que exteriorizaba todos sus pensamientos sin ningún límite. Fue él quien pronunció su discurso muy bonito ante quienes ingresaban al nuevo movimiento. Más adelante, costeamos el arriendo de un departamento en el primer piso de un edificio nuevo en la misma calle Amunátegui, esquina de Moneda. Siempre que lo veo, dice mi padre, recuerdo las reuniones. Ahora las ceremonias eran más secretas y con solemnidades que recordaban a las masónicas. Era un ritual sin palabras. Se tomaba el juramento de adhesión y obediencia en una sala iluminada solo por dos candelabros que permitían apenas ver al jefe, que presidía la ceremonia, que era mi padre. A esta sala ingresaban únicamente los que iban a jurar, y que según las veces eran dos, tres, cuatro o cinco. Se actuaba secretamente, y de esa manera porque queríamos oponernos a los masones haciendo el mismo juego de ellos. O sea, se quería imitar a la masonería como una organización clandestina y para penetrar las instituciones, para disimular lo que se hacía adentro de ese local, se puso un letrero y una plancha que decía Club Los Cóndores. Club Los Cóndores, de donde salió el nombre que se iba a usar después, Los Cóndores. Cruz Coke era un hombre que hablaba mucho y muy bien, con gran facilidad de palabra. Tenía un extraordinario acervo de ideas, pero no era ejecutivo. Y las reuniones terminaban en cero. Hubo unas cuantas reuniones presididas por él, y eso fue a lo largo de meses, porque se hacían cada 15 o 20 días. No prosperó en nada. El grupo emitía declaraciones, pero ninguna era de fondo. De todas las reuniones, al final no se llegó a nada. El carácter secreto no tuvo mayor eficacia. No se podía prosperar en esta forma de actuar en secreto, atrayendo nuevos militantes y contrarrestando las reservas de mucha gente tenía con este tipo de actividades. Es decir, el nacionalista, el patriota, no le gustaban este tipo de, de rituales o liturgia semi rara, ya que estaban acostumbrados a ir de frente. En 1946, detrás de Jaime Larraín García Moreno, estaba el respaldo del Partido Agrario. Ahora se están vinculando están empezando a entrar en política real. De esta clandestinidad entran en política real. En 1946. Este había nacido algunos años atrás, el Partido Agrario, en el sur, y ya entonces había alcanzado una considerable fuerza. Se extendía no solo a la provincia de Cautín, donde se había originado, sino que ahora también tenía en Valdivia, Yanquihue, y se había también propagado hacia el lado de el Maule, Curicó, Colchagua. Los elementos agrarios, especialmente los patronales, se sumaron a este partido, y el apoyo de cada uno de estos empresarios agrícolas, dueños de grandes fundos, traía consigo el aporte de todos sus inquilinos, lo cual lo hacía un partido fuerte en las regiones, demostrando una capacidad electoral, no digo poderosa, pero sí bastante aceptable, suficiente para elegir algunos representantes en la Cámara de Diputados.
Hay que entender que los campesinos en aquellos tiempos seguían al patrón. Llegó a tener importancia sobre todo porque manifestaba una posición nueva en la política chilena, algo muy novedoso, que era ser un, un partido que representaba a un grupo funcional, a un grupo corporativo, a un grupo orgánico de productividad. Adquirió un carácter gremial, dándole mucha importancia a todos los trabajadores que estaban unidos al campo para defender con ellos los intereses agrarios. Más tarde, con el ingreso de gran parte del ibañismo y de nosotros, como cóndores, se formó el Partido Agrario Laborista, queriendo incluir con este nombre a todos los hombres de trabajo. Querían incluir con este nombre, Partido Agrario Laborista, a todos los hombres de trabajo. Por eso es que el Partido Agrario Laborista tomó como refrán, como divisa, como, como grito de lucha, los hombres de trabajo al poder. Los hombres de trabajo al poder. ¿Qué pasó en el año 46? Había elecciones porque había muerto Juan Antonio Ríos. Como Arturo Alessandri Palma no había logrado que la convención derechista de 1946 lo proclamase, ahora estaba por la derecha, para competirle a Ibáñez, que parece que estaba más a la izquierda, se lanzó por su cuenta el León de Tarapacá, llegando hasta a programar su programación en el Teatro Caupolicán, jugando osadamente con una carta que al fallar lo llevaría a retirar su candidatura, una vez terminada esta proclamación en el Teatro Caupolicán. Ahí yo tuve que intervenir. Yo tenía relaciones con don Arturo porque profesionalmente había atendido una situación especial de un partidario suyo y quedó muy contento con mi labor profesional de abogado. Yo en el escritorio de mi padre lo que más había eran cartas entre, les voy a hacer unas 50 cartas entre Arturo Alessandri Palma y mi padre. Eran realmente amigos, así como era amigo de Ibáñez y de Perón. Bueno, un día me llamó a la presidencia del Senado, cargo que él ejercía. Él era presidente del Senado, Arturo Alessandri Palma, y me pidió que hablara personalmente con Carlos Ibáñez para ver si aceptaba que Alessandri fuera candidato y lo ayudaba. O sea, entre Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez no se comunicaban, pero tomaron a mi padre como intermediario. Yo fui a hablar con don Carlos y me acompañé de Víctor Vergara Márquez de la Plata, que fue mi padrino de bautismo, que estaba en una situación muy afectiva con el general. Este siempre lo ayudaba. Vergara sufría una enfermedad seria. Escogí a una persona que podía facilitarme esta gestión que yo veía que iba a fallar. Él vio que iba a fallar, pero fue con Vergara. Y así fue, redondamente. Ibáñez dijo que no, pero agregó que él estimaba mucho a Fernando Alessandri. O sea, Ibáñez le dijo, yo no quiero que vaya Arturo Alessandri como candidato presidencial. Prefiero que vaya su hijo, Fernando Alessandri Rodríguez. De nuevo fui a conversar con don Arturo y para llevarle el recado tuve que asistir a toda la proclamación de su candidatura en el Teatro Caupolicán. Le conté que no era posible, que Carlos Ibáñez a él no lo iba a apoyar por todo lo que políticamente había estado ocurriendo desde 1924 hasta la fecha, pero que sí podía ayudar a Fernando Alessandri Rodríguez, su hijo. Don Arturo, después de haber hecho su discurso y toda la gente gritó enfervorizada en el Teatro Caupolicán, tuvo que bajar su candidatura. En vista de la gestión, no dudó un momento, ni un minuto, y decidió eliminar su candidatura, con lo que dejaba colocado a su hijo Fernando. Efectivamente, liberales y conservadores lo proclamaron candidato, pero ya Gabriel González Videla le había tomado la delantera. Nadie conoce la gestión que hice, dice mi padre, porque fue absolutamente privada.
Yo fui amigo tanto de Ibáñez como de Alessandri y aún así busqué la ayuda de otro amigo, Víctor Vergara, para facilitarme el actuar como puente entre ellos dos. Pero no tuvo resultado tal gestión, como era lógico que no la tuviera. De este modo, González Videla llegó a ser el tercer y último presidente radical a fines de 1946. Cruz Coque alcanzó el segundo lugar, Cruz Coque que pertenecía a los Cóndores, al grupo de mi padre, y Fernando Alessandro Rodríguez el tercero. Salvo esta intervención hasta cierto punto privada que me correspondió y que acabo de relatar, yo estaba a la expectativa. No sabía qué hacer en política, porque no simpatizaba ni quería comprometerme con los sectores de la derecha y tampoco quería comprometerme con los sectores de la izquierda, comunistas, socialistas y radicales, con toda su tradición de 10 años del Frente Popular. Estaba ubicado más bien en el centro, pero me acordaba de mi anterior actuación nacionalista, que no tenía por dónde meterla, dónde incorporar el nacionalismo en esta multitud de partidos y de politiquería. No podía hacerlo ni con la derecha ni con la izquierda, ni tampoco con el centro, porque ¿quiénes eran los que estaban como centro? El partido de la Falange, que después se llamó Democracia Cristiana, y mi padre dijo, estos tipos no me dan confianza. ¿Ustedes tenían la intención de influir en forma oculta en la política chilena? Le preguntan. Sí, en cierto modo sí, porque queríamos sacar la ventaja que tenían los masones. Usted muchas veces está trabajando con masones, que pueden ser amigos e inteligentes, y a veces eficientes, y está descuidado, totalmente desarmado frente a ellos. Los mira como amigos e ignora que pertenecen a una logia y que son obedientes a esa logia y que, por consiguiente, en cualquier momento ella les da instrucciones y precisamente en esos años, entre las instrucciones que daban, estaban el cerrar el paso al avance de nosotros, los nacionalistas, que nosotros queríamos tener ese avance y no podíamos. Por lo tanto, queríamos contrarrestar, contraatacar con el mismo método de ir infiltrando las instituciones, sobre todo del Estado, políticas y más religiosas y militares. Tuvimos masones incluso incrustados en nuestro movimiento y que precisamente hacían eso. Obedientes a sus logias, iban allá a perturbarnos. Hubo procesos en que se expulsó a masones del movimiento. Había un tribunal de disciplina y el jefe dictaba la sentencia, que era mi padre. A veces no se probaba que fuesen masones, pero había muchos antecedentes de que podían serlo. Entonces, si no se lograba una prueba plena, se prefería eliminar de todos modos al sospechoso. Esa experiencia del movimiento nacionalista de Chile nos llevó a hacer lo mismo a nosotros, a organizar secretamente a todos los patriotas del nacionalismo para poder actuar en los partidos en los cuales nos viéramos nosotros envueltos con posibilidades de penetración. Y eso era lo fundamental. Y esa era la finalidad de nuestro movimiento llamado los Cóndores. En cuanto a la doctrina, no teníamos nada que no hubiésemos expresado antes. Nosotros, porque recurríamos a los mismos principios nacionalistas que habíamos declarado en el movimiento nacionalista de Chile. No había problemas con eso, porque todos éramos partidarios de esta doctrina. ¿Cambió en algo la situación de los cóndores durante su permanencia en Argentina? Sí, seguían organizados, pero no habían progresado. En realidad, lo que había pasado fue que, a pesar de las cartas que les mandé y de lo que ellos me decían, se descuidaron y no hicieron prácticamente nada. En 2 años no se movieron. Era yo el que los estimulaba
y los reunía. Yo era el cóndor supremo, es decir, el jefe, desde que este grupo se organizó como tal. Cuando regresé encontré prácticamente a los mismos que dejé a la partida 2 años antes. Había habido células en distintas ciudades como Temuco, Puerto Montt, Valdivia, Antofagasta, etcétera. Entonces había células de los cóndores en distintas ciudades, pero cuando él hizo un catastro, al regresar de su viaje, de su estadía en Argentina de 2 años, se encontró que estaban iguales, no habían crecido. De este modo, esta organización de los cóndores no ha tenido trascendencia política, fue solamente un episodio más, un intento de organizarnos secretamente con un fin político, dominar la situación a través de la penetración, pero no prosperó. En 1947 gané por concurso una beca de la Comisión Nacional de Cultura de Argentina, gracias a la cual residí 2 años completos en Buenos Aires, 1948 y 1949. Eran los tiempos del presidente Juan Domingo Perón. Inmediatamente llegué a Buenos Aires, tomé contacto con los nacionalistas argentinos para organizar allá mismo lo mismo que nosotros habíamos organizado acá en Chile. Y al llegar a formar una asociación internacional de nacionalistas argentinos, bolivianos y chilenos, con vistas a la fusión de los tres países. Tuve reuniones y almuerzos especialmente con Mario Amadeo, que después sería canciller en Argentina, y con Juan Carlos Goyeneche y con Marcelo Sánchez Orrondo. Este último fue el más atento de todos, con el que más tuve contactos. Ellos fueron los que escucharon lo que yo proponía y con los cuales intercambié ideas, pero no los vi entusiasmados con la Asociación Internacional de Nacionalistas. Tuve además conversaciones con los nacionalistas bolivianos que estaban exiliados allá, entre ellos con Víctor Paz Estensoro. De ahí nació la amistad con él. Tengo aquí las fotos con dedicatorias, cartas con Víctor Paz. Tengo fotos con Ibáñez, fotos con... se me fue. Otro día les muestro las fotos. De modo que en definitiva no encontré la gran acogida que esperábamos. Y ahí están mis cientos de cartas en que junto con preguntarles lo que ellos hacían, les cuento lo que yo hacía y las cosas que estaban saliendo muy bien, pero con ellos no muy bien. Así me mantuve en contacto también, como ya dije, con los nacionalistas chilenos y ellos me informaban de las reuniones en los Cóndores. Especialmente me escribí con Nilo Rosenberg, que había sido secretario del Movimiento Nacionalista de Chile, y con Víctor Vergara Márquez de la Plata, que había sido consejero del mismo movimiento. ¿Por qué yo creo que con los nacionalistas argentinos no prosperó? Porque los tomó de sorpresa. Ellos estaban metidos públicamente en la campaña política de allá, apoyando precisamente al gobierno de Juan Domingo Perón. No me hicieron ningún reparo, pero su colaboración nunca fue decidida. Nunca tuvieron la decisión de avanzar en este movimiento internacional que propendía a la fusión de los países. ¿Estos nacionalistas eran peronistas? Algunos. Todos sí miraban con simpatía al régimen de Perón, pero entonces no participaban. Después van a participar algunos, como Mario Amadeo, pero no eran opositores. El peronismo era el peronismo. Como aquí el ibañismo. Nosotros estuvimos con Ibáñez, pero no éramos ibañistas, éramos nacionalistas, que a través del régimen de Ibáñez creíamos poder avanzar. Y aquí mi padre no cuenta, quizás por pudor, por modestia, que él iba por lo menos 3 veces a la semana a tomar desayuno con Perón, con Juan Domingo Perón, mientras él gobernaba, y aconsejaba a Juan Domingo Perón qué políticas tomar. Y era una reunión sobre las cosas
que se estaban dando como ejecuciones políticas en ese momento. Y fueron los mejores años de Perón, los años más que quedaron más notables de lo que fue Perón. A Argentina fui con un doble propósito, el de tomar los contactos de que ya les hablé y la misión intelectual que hizo posible el viaje. En esto cumplí allá una labor muy intensa. En primer lugar, llevaba el compromiso de investigar qué influencia tuvo sobre el proyecto de Alberdi de Constitución Argentina, escrito en las bases de Alberti, el régimen constitucional chileno de 1833. Encontré muy poco de esto, encontré muy poco. Escribí algo para el boletín de la Academia Chilena de la Historia, pero tuve que desistir de hacer un estudio más profundo porque yo estaba equivocado. Creía que la influencia era francamente posible de establecer, pero no fue así. Encontré muy pocos rastros. En las cartas de Alberdi no hallé ninguna expresión que me permitiera alcanzar el objetivo. Este es uno de los próceres que le gusta mencionar al presidente Milei. La Comisión Nacional de Cultura de Argentina financiaba el estudio y la permanencia mía en Buenos Aires durante un año, fueron dos, previa presentación de un currículum de cada cual con lo que pensaba realizar. Así fue como me presenté al concurso en 1947. Y como no pude cumplir la misión de investigar, porque fue una equivocación la tesis, me dediqué a dar conferencias para cumplir con la beca, porque él podría haberse quedado mirando a las estrellas, porque la beca estaba pagada, pero mi padre como responsable, como hombre ético, dijo voy a hacer un trabajo. Y se dedicó a dar conferencias. Por ejemplo, en el Club de Mujeres de Buenos Aires, con gran asistencia de gente, sobre, donde hablé sobre la mujer chilena y la mujer argentina. Tuvo mucho éxito y mucha presencia de mujeres. También di una en el Teatro Cervantes sobre la Declaración de Principios de la Constitución Argentina de 1853, que ya la tenía estudiada. Otra en el Círculo de Profesores Diplomados, que equivaldrían aquí a profesores de Estado con título del Instituto Pedagógico. Les expliqué cómo se preparaba en Chile al profesor. En el Círculo de la Prensa Argentina hablé sobre portales. Esta conferencia provocó comentarios de protesta de algunos porteños. Dice mi padre que son tan pagados de sí mismos. ¡Qué buena está! Los argentinos, no los argentinos, los porteños son tan pagados de sí mismos. Decían que yo había ido a dar principios públicos que no cabían en Argentina, porque habló de portales. Pero cumplí. En 1948 fueron 6 conferencias y en 1949 fueron 12. También mandaba mis colaboraciones al Diario Ilustrado y me había nombrado un reporter representante de Buenos Aires. O sea, él se dedicó a entrevistar. De entre estas publicaciones destaca la entrevista que le hice a Juan Domingo Perón y a Gustavo Martínez Zuviría, Hugo Wast. Yo me acuerdo que en la biblioteca de mi padre estaban los libros de este intelectual argentino que tenía como seudónimo Hugo Wast, con W, que era Gustavo Martínez Zuviría, que era un nacionalista argentino, director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Aparecieron durante 1948, o sea, se dedicó también a las entrevistas. Pero lo más importante fue el curso que di de Derecho Público que dicté en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Lo inauguré el 17 de agosto de 1948 y tuvo 28 sesiones. El programa, los temas eran el absolutismo y el advenimiento de la democracia liberal burguesa, el estado de la vida económica, el estado de la revolución económica contemporánea, el estado de la vida política, las tendencias funcionales en la parte orgánica del derecho constitucional, las nuevas tendencias constitucionales, la organización corporativa en el campo político e institucional, ensayos integrales, especialmente en Portugal, el Portugal de Oliveira Salazar, donde estudió todo el tema constitucional de Oliveira Salazar en Portugal.
que es el ensayo más ejemplar, y ensayos parciales de la democracia social y económica. Morfología del Estado funcional. Comparación entre la democracia funcional y la democracia liberal e individualista, etcétera. Esta fue la parte más enjundiosa y concurrida del curso. A mí me satisfizo mucho, sobre todo por la considerable asistencia de dirigentes sindicales peronistas, los que estaban extraordinariamente receptivos. Preguntaban mucho, pedían que les aclarara, pero ellos no venían a escuchar nomás. Ellos no venían solamente a ser auditores de la conferencia, querían darse cuenta exacta de lo que yo estaba expresando y entenderlo bien. Por eso preguntaban, y después de la conferencia había muchas preguntas y respuestas. Era un curso de 28 sesiones en la universidad. Para ellos, para los dirigentes sindicales peronistas, era una cosa novedosa, y en el día de hoy también es una cosa novedosa, porque nunca ha prosperado. En Chile, por ejemplo, ahora se ha hecho una reforma, que es la Constitución de 1980. Está muy distante de esto, ni siquiera parcialmente toma las ideas que yo propongo. Los gremialistas actuales, dirigidos por Jaime Guzmán Errázuriz, solo han aceptado hablar de los cuerpos intermedios. Se mencionan las corporaciones, los sindicatos, los gremios como cuerpos intermedios. Les reconocen su existencia a los gremios, a los sindicatos, pero les han restado toda significación política. Es decir, Jaime Guzmán Errázuriz con los gremialistas estaban muy alejados del planteamiento de mi padre, porque ellos hablaban de cuerpos intermedios, pero lo apartaban de la política. Grave error. Nosotros, en cambio, hemos pensado que debe dárseles una significación para los efectos de que se produzca una coincidencia del querer político del gobernante con el quehacer y los deseos de la masa organizada en las distintas funciones productivas, o las distintas funciones como pueden ser los administradores, los, los profesionales, los profesores, lo- etcétera. De este y de este modo evitar ese famoso divorcio entre el querer de la nación y el hacer del gobierno. Como critican varios autores, mi padre recoge a muchos autores de estas ideas, hay muchos autores. Tengo aquí libros donde los he consultado y me he mareado, he terminado mareado con la cantidad de autores alemanes, franceses, sobre todo alemanes y franceses, italianos, españoles, que hablan sobre este tema, es que critican el divorcio que existe hoy día y antes, y todo el tiempo, y de ahí las resistencias de la masa. O sea, mi padre interpreta que la masa no está representada en esta democracia liberal partidista, que no se siente bien gobernada y a la cual no se satisfacen las aspiraciones por las que reclama la masa. Entonces vienen estos golpes y estos movimientos y estallidos y esta lucha permanente entre los gobernantes y los gobernados, porque los gobernantes no tienen su base en los gobernados, sino en los partidos políticos, ni tampoco los interpretan en sus aspiraciones limpia, sincera y rectamente. Es el divorcio entre el país vivo y el país legal. Entonces mi padre lo que pretendía con su teoría jurídico-política era que el país vivo fuera representado en el país legal, que hay un divorcio entre el país legal y el país vivo, por efectos de esta democracia partidista liberal que rige en todos los países prácticamente. Comenzó en las 13 colonias norteamericanas, después en Francia con la Revolución Francesa, después antes en Inglaterra, en primer lugar en Inglaterra, y estas tres potencias liberales entraron en guerra entre sí, después se expandieron y finalmente después de la Primera Guerra Mundial terminaron los últimos cuatro imperios
que quedaban que no eran liberales, como el Imperio Alemán, que era un imperio, una monarquía absoluta protestante, el Imperio Austrohúngaro, que era una monarquía absoluta católica, el Imperio de los zares, que era una monarquía absoluta eh, ortodoxa rusa, y el Imperio otomano, que era una monarquía absoluta islámica. Esos cuatro imperios dejan de existir después de la Primera Guerra Mundial y comienza la Sociedad de Naciones, las declaraciones de Woodrow Wilson, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo moderno. Cuando mi padre regresa después de haber estado en Argentina. Cuando regresé a Chile, después de mi residencia como becario en Argentina, me encontré con el problema de la crisis política. El gobierno de González Videla tenía una oposición tremenda de los comunistas que lo habían llevado al gobierno a través del frente. Permiso. A través del Frente Popular. El último, en alianza con los comunistas, había llegado Gabriel González Videla y finalmente se aburrió de ellos porque tenían un pie en el gobierno y un pie fuera del gobierno haciendo huelgas y trastornos callejeros. Parecía curioso esto, porque Gabriel González había sido el líder de los comunistas y del frentismo. En sus memorias, González Videla explica cómo ocurrió este rompimiento y cómo liquidó a los 2 o 3 ministros comunistas que tenía en su gobierno, a los pocos meses de iniciado. Entonces gobernó con el puro partido radical, pero los radicales tampoco lo dejaron gobernar, porque en esa época en que regía la Constitución del 25, se terminó, se terminó la intervención política de la Cámara de Diputados, que siempre estaba criticando e interpelando a los gabinetes y provocando las crisis ministeriales en el llamado régimen parlamentarista. Pero ella se trasladó a las directivas políticas. O sea, en tiempos del régimen parlamentarista era mejor finalmente, porque todo, era la totalidad de la Cámara de Diputados que interpelaba o eh, ponía en entredicho a un gabinete. Ahora eran las directivas de los partidos políticos. La Junta Central Radical tomaba acuerdos y retiraba sencillamente a los ministros radicales, por el hecho de no seguir el gobierno la línea que ellos querían, la línea exacta que ellos querían, que la Junta quería, la Junta de, que dirigía el gobierno, el Partido Radical. Es decir, existía la partitocracia, que era una corrupción que se generaba en esta época de la vigencia de la Constitución de 1925, sacada apurada. Fue una constitución muy apurada y poco reflexiva. Esto le provocó a González Videla muchos problemas. Tuvo que solucionar varias crisis ministeriales en pleno régimen presidencial. Los ministros renunciaban no en obediencia a un voto mayoritario de la Cámara de Diputados, que actuara como Cámara política, sino que por un voto de la cúpula del Partido Radical. De modo que el mal se trasladó desde la Cámara de Diputados a las juntas directivas de los partidos políticos. Por eso también fracasó la Constitución del 25. Es lo que dice mi padre. Muy bueno. Toda esta política de González Videla favoreció mucho la aspiración de Carlos Ibáñez del Campo de volver a la presidencia. El que hubiese subido con los comunistas, primero, o sea, estamos hablando del gobierno de González Videla, el que hubiese subido primero con los comunistas y se hubiese peleado con ellos, el que hubiese hecho gobierno con los radicales y la derecha, y después, de nuevo, hubiese cambiado de línea con lo que llamó el gobierno de sensibilidad social, donde estaba el radical, el conservador social cristiano y la falange nacional, etc. Es decir, tuvo 3 distintas orientaciones políticas dentro del gobierno de González Videla. La historia va a recoger bien la actitud de González Videla, de despojarse de los comunistas,
Después reemplazó la Ley de Seguridad Interior del Estado que existía por la Ley de la Defensa de la Democracia, en que el Partido Comunista salía eliminado oficialmente de la política, entró en clandestinidad y se le llamó, por parte de los comunistas y los izquierdistas, le llamaron la ley maldita. Los comunistas, una vez promulgada la ley, se matricularon en masa al Partido Socialista. Y había comunistas de fila, militantes de fila, que eran diputados socialistas. Para poder, para poder ubicarnos bien, ubiquémonos en el año 1950. Vale decir, quedaban 2 años para la elección del sucesor de Gabriel González Videla. Y en esos tiempos, cuando faltaba la tercera parte del período presidencial de 6 años, ya nadie se acordaba del presidente que estaba gobernando. Lo dejaban tranquilo ese tiempo y el presidente hacía lo que quería, mientras todo el mundo se preocupaba de quién lo iba a suceder. Es decir, el presidente gobernaba 6 años y los 4 primeros años tenía oposición y había verdadera diálogo democrático, digamos. Pero después estaba todo, durante 2 años, no existía la encuesta, había una serie de instrumentos que hay actualmente para medir la opinión pública. Por lo tanto, se comenzaba a generar las candidaturas presidenciales con 2 años de anticipación y comenzaban las conversaciones para buscar un acuerdo y proclamar a fulano o a sutano como candidatos de la presidencia. De modo que ese 1950 fue un año de mucho revoloteo político. Hubo una reunión en Chillán con el fin de proclamar la candidatura presidencial de don Carlos Ibáñez del Campo. Se juntaron allá todos los nacionalistas. Yo no asistí porque todavía estaba un poco desvinculado de la actividad política después de haber regresado de Argentina. No estaba en ningún partido político y además tenía el problema de la enfermedad de mi primera señora, que tenía un tumor en el cerebro. Pero en este caso, ahí cuenta algunas cosas, vamos a saltarnos, pero en este caso se trataba de, en gran parte, de los nacionalistas, que estábamos sin ubicación en un partido determinado. Nos colocamos junto a Ibáñez, porque captamos que él era la solución y que tenía mucha simpatía entre la gente. O sea, los nacionalistas estaban huérfanos de partido, habían fundado el Partido Agrario Laborista que mencioné, pero por otro lado querían a un líder, y el líder era Ibáñez, que decía: voy a entrar con la escoba a barrer a los políticos, a barrer a los delincuentes, etcétera, a barrer a los movimientos subversivos. En Chillán se produjo una situación bien curiosa. Aparecieron los partidarios de Jaime Larraín, que había sido uno de los miembros de los fundadores de los Cóndores, que estaba en la línea de mi padre. Según me cuentan, inclusive reservaron todos los alojamientos en el hotel de Chillán. No sé cómo se las arreglaron para permanecer allí los que iban a la convención que proclamaban Ibáñez, que se tuvieron que ir a otros de menor categoría. Ahí se produjo la división del nacionalismo. La mayoría eran los nacionalistas ibañistas y la minoría eran los nacionalistas jaimistas, o sea, por Jaime Larraín, este líder con Cruz Coque que estaban con mi padre en lo que eran los Cóndores. Ahí comenzaron a desarrollar su carrera política. Y estaban encabezados por el actual ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa Reyes, que era el que era en ese momento, cuando entrevistaron a mi padre, era ministro del Interior de Augusto Pinochet Ugarte. Este era el principal partidario de Jaime Larraín. Y en esa reunión se proclamó la candidatura de Carlos Ibáñez. De la división, los que no estaban de acuerdo con la candidatura de Ibáñez del Campo, se creó el Partido Nacional,
que tuvo una participación muy importante en la política chilena, sobre todo después en lo que fue la unidad, como un partido eje en la lucha contra la unidad popular, comandada por este Sergio Onofre Jarpa, que en ese momento era un joven. El principal creador de ese partido fue Sergio Onofre Jarpa. Reunía a los seguidores de Jaime Larraín. Estos nacionalistas de derecha tampoco lograron imponer a Jaime Larraín como candidato y terminaron apoyando a Arturo Mate Larraín en las elecciones presidenciales de 1952 junto con los conservadores y liberales y terminaron siendo derrotados. Y ese año se produjo lo que fue el, eh, el complot de Coyihuay, que los seguidores jóvenes de mi padre, que tenían entre 15 y 20 años en la década del 40, y que seguían a mi padre, que mi padre decía, hay que dar la vida por Chile, tenemos que dar la vida por Chile. Los arengaba, y eran muchos alumnos del Liceo de Aplicaciones, del Instituto Nacional, que querían dar la vida por Chile. Entonces, en ese momento, ellos inventaron un complot absurdo, tonto, pero tenían esa gallardía, sobre todo estaban dirigidos por Juan Diego Dávila, que amaba a mi padre y lo siguió hasta la muerte, que era Juan Diego Dávila, un tipo de muchos cojones, pero que como no tenían, eran pocos los individuos que estaban formando estas células, tenían que hacer unos complots de esta forma. Entonces se disfrazaron de funcionarios de la PDI, y como disfrazados de los funcionarios de la PDI fueron donde los dirigentes sindicales, y los dirigentes sindicales estaban de acuerdo con esto, estaban de acuerdo con ser secuestrados, porque esto iba a ser se iba a acusar al gobierno de, de González Videla de que él estaba haciendo esto, de secuestrar a los dirigentes sindicales que estaban haciendo huelgas y problemas, eh, luchas callejeras, etcétera. Entonces había un fervor izquierdista, socialista, de protesta, que estos nacionalistas lo que hicieron fue eh, ir a los domicilios donde los encontraron y llevarse a estos dirigentes gremiales, que la idea principal era llevarlos a un departamento en Santiago donde hubiera sido mejor, porque ahí es mucho más, en un departamento en la comuna de Providencia que tenían, era mucho mejor tenerlos ahí. Pero hubo uno que dijo, llevémoslos a Coyihuay, que es un lugar rural que está en la comuna de Villa Alemana, entre Villa Alemana y Quilpué, que es Coyihuay, y ahí, en ese lugar donde había una mina, ahí los dejaron en unos galpones, y con muy buen trato entre los secuestradores y los secuestrados. Pero la gente del campo vio esto y delató esto, porque lo encontraron raro. La gente de campo dijeron, ¿por qué hay una caravana de autos? Y después vuelven de nuevo la misma caravana de autos llevando colchones y llevando una serie de vituallas eh, para que estuvieran en buenas condiciones en este galpón de esta mina que ya no estaba operativa, una mina de no sé qué, de cobre, creo que era ahí en Coyihuay. Entonces, González Videla puso precio, dijo, aquí yo pongo precio a los que han hecho este secuestro de 100.000 pesos, en aquellos tiempos mucha plata, para los que encontraron o denunciaran. Y estos campesinos que estaban ahí vieron esto raro y denunciaron, y llegaron los verdaderos de la PDI Investigaciones y los encontraron jugando la rayuela ahí en Coyihuay y los tomaron presos. El problema es que estos jóvenes habían ido a pedirle a mi padre que les prestara el auto. Y mi padre dijo, no, ¿cómo voy a prestarles el auto? Esto es meterme en un lío. Pero mi padre se acordó que él les había predicado, los había arengado 10 años antes. Estamos en 1950, en 1940 les había arengado a estos jóvenes que ahora eran profesionales, que ya eran hombres ya con familia y todo, pero eran muy aguerridos. Entonces él trató de desistirlos de este complot, de esta maniobra, pero ellos querían de todas maneras y le pidieron el auto. Mi padre les cedió el auto, les prestó el auto, y después por la matrícula lo tomaron como organizador de esto, y él tuvo que defenderse alegando que no era organizador, pero lo tuvieron incomunicado, en una celda incomunicado,
donde le pasaban la comida por debajo de la puerta y él estaba ahí y llovía torrencial, lo sacaron esposado porque dijeron su mujer, que había estado casado 26 años con Rebeca Marfil Canepa, 26 años casado, lo tomaron esposado y lo llevaron al, lloviendo a la misa de exequias y después al cementerio general donde enterró a su primera mujer después de 26 años, 28 en total con los 2 años de noviazgo, 28 años que estuvo enamorado de ella, fiel a ella y sin hijos, porque ella no fue fértil, sin hijos. Y fue a enterrar a su mujer con una lluvia torrencial y volvió a su celda de incomunicación y ahí él tomó la decisión de hacerse sacerdote y habló con, con el arzobispo para entrar al seminario. Pero los acontecimientos siguieron desencadenándose porque él defendiéndose y defendiendo a sus compañeros, a sus camaradas, no compañeros, camaradas de lucha, siguió involucrado en política porque lo enviaron, no pudo seguir eh, la carrera porque viudo, él viudo, con esa tristeza, con esa pena, lo mandaron relegado a Iquique. Y en Iquique él se dedicó a hacer campaña política por las ideas nacionalistas y se dedicó a ejercer la abogacía de forma gratuita y había colas, había fila de gente en su oficina de abogado para resolver problemas legales de forma gratuita. E iba a La Tirana, e iba a Pica, e iba a Tarapacá, a Huara, a distintos lugares y a hacer obras de caridad, pero él estaba incumpliendo las órdenes porque lo habían enviado en barco. En aquella época había cabotaje. Fue en barco con un funcionario de gendarmería esposado. Le quitaron las esposas en Iquique y le dijeron, su lugar es Iquique, no puede salir de Iquique. Por tanto, él incumplió esa norma, pero los carabineros le tenían tan buena y la gente en Iquique le tenía tan buena que ocultaron sus faltas y los carabineros consignaron eso, pero no notificaron a Gendarmería del incumplimiento que estaba haciendo mi padre. Y en ese momento, Carlos Ibáñez del Campo le dice, necesitamos un candidato a senador por Tarapacá y Antofagasta. Y le dice eso y mi padre dice, bueno, vamos. Y se presentó como candidato a senador por Tarapacá y Antofagasta y salió elegido ese año, junto con el triunfo de Ibáñez, salió elegido senador por Tarapacá y Antofagasta, junto con Salvador Allende Gossens y otros más que por aquí los menciona. Bueno, sigamos. Aparte de los movimientos mencionados, la candidatura de Ibáñez contó con el apoyo de un solo partido, el Partido Agrario Laborista, que surgió con el propósito de imponer una nueva manera de actuar en política y de luchar contra la tendencia a la politiquería, que entonces predominaba y que siguió predominando, por desgracia, en el desarrollo del gobierno de Chile. Y terminó con el golpe militar del año 73, o sea, esto venía de antes. El Partido Agrario Laborista prometía, y efectivamente fue así, ser una poderosa colectividad llamada a desbancar, y también fue así, pero no en la cantidad que esperábamos, el primer lugar que tenía en la política el Partido Radical. El Partido Radical reunía 42 diputados y lo que pretendía el Partido Agrario Laborista era reemplazar al Partido Radical, que era un movimiento de centro. Había en ese momento la Falange, que después llegó a ser la Democracia Cristiana, era pequeña, estaba surgiendo la Falange. Entonces mi padre era una competencia entre los radicales y la Falange en el centro político, pero con una con un estilo autoritario, de disciplina fiscal, de disciplina de seguridad pública, de disciplina. Era otro estilo.
Al alero de Ibáñez, el Partido Agrario Laborista tomó una actividad muy grande y, por supuesto, con la campaña se aprovechó para ir organizando las directivas del partido en las distintas partes donde no existía. Y quedó así con su organización en todo el país. No perfecta, pero importante para actuar después. Antes de la elección, logramos que se sumara a la campaña el Partido Socialista Popular dirigido por Raúl Ampuero, que era una fracción socialista más doctrinaria, con posiciones más correctas, era la más decente de todas, la que era mirada con más simpatía por la conciencia nacional. Ibáñez no era muy aficionado a los partidos políticos, no los miraba bien, no los prohijaba ni le gustaba que se organizaban en su nombre. Nunca militó en ninguno y dirigió el movimiento ibañista. Perdón, o sea, nunca militó en algún partido, ni dirigió al movimiento ibañista. Claro que subterráneamente tenía contactos con él y le daba instrucciones, lo mismo que con la Alianza Popular Libertadora, otro movimiento. Así, el triunfo de Ibáñez y del Partido Agrario Laborista desplazó al Partido Radical de la mayoría en la Cámara de Diputados, aunque no con tantos diputados como éste tenía antes. Claro que los diputados agrarios laboristas hay que restar a muchos que no sirvieron prácticamente de nada, improvisados, que no significaron gran cosa y que ni siquiera tuvieron disciplina partidaria. Pero entre los diputados agrarios laboristas que destacaron está Marco Antonio Salum, Sergio Recabarren, que fue amigo de mi padre hasta el final de sus días, René Benavides, también amigo de mi padre hasta el final de sus días, Alfonso David Lebón, Javier Lira, también amigo de mi padre, y algunos otros. O sea, en mi casa se reunían todos estos personajes, que yo no sabía quiénes eran, ahora sé quiénes son. Fueron senadores. Era muy difícil mantener la unidad y la disciplina de este partido para tantas cosas que tuvieron que afrontarse en ese tiempo. Y éramos el partido del gobierno. Y el gobierno de Ibáñez del Campo fue muy difícil. La segunda magistratura de Ibáñez del Campo fue más difícil que la primera. En el Senado llegué yo por el Norte Grande. Había ingresado al Partido Agrario Laborista en 1951. José García González fue elegido en el sur y el doctor Blas Belolio, que es el tío abuelo del Belolio actual, que fue ministro de Piñera y eh, es, el, es el alcalde de Providencia. Es la familia Belolio. Este Blas Belolio, amigo de mi padre de toda la vida, Blas Belolio, es el tío abuelo. Este doctor Blas Belolio fue elegido con gran mayoría en Concepción. Este fue un senador más o menos destacable, y José García también tenía sus condiciones, pero no eran brillantes. No tenían la capacidad para afrontar el debate con tantos izquierdistas y radicales experimentados. Los radicales y liberales disponían ahí de oradores de primera clase. Entre los liberales estaba Eduardo Moore Montero y entre los radicales Raúl Rettig. Mi padre aquí por pudor no dice que Raúl Rettig había sobornado al secretario de mi padre, que era René Pulido. Le había pagado para tener los discursos y las ideas de mi padre en el Senado. Cuando él iba a tomar un discurso, mi padre el discurso lo escribía y el secretario tomaba nota y este René Pulido trans, le, por el pago que le hacía este Raúl Rettig, que fue el del famoso informe Rettig, este radical corrupto, sin vergüenza, que tiene hipócrita, porque tiene una apariencia de honorabilidad, tanto que está el informe Rettig sobre los detenidos desaparecidos del tiempo de Pinochet. Este Raúl Rettig le pagaba al secretario de mi padre para obtener los discursos y así poder tener elementos para discutirle. Sin embargo, los diálogos, las discusiones entre mi padre y Rettig están consignados como los más interesantes de la época, dichos por Gamonal, comentarista radial experto en la historia política y en la actualidad política, que fue un comentarista radial hasta la década del 90.
Así también este secretario filtró una carta que mandaba, una carta muy personal de mi padre a Ibáñez, la filtró y se publicó en todos los medios, en todos los periódicos que existían en ese momento, y Carlos Ibáñez del Campo se enojó enormemente con mi padre por esto. Pero, pero fue una filtración que mi padre se excusó con Carlos Ibáñez del Campo. Le dijo, esto no ha sido una obra mía, esto fue una infiltración, fue una filtración. Bueno, Ángel Faivovich, que después se le llamó el Rommel porque participó en el tiempo de la Unidad Popular en una tanqueta de carabineros, sacando todos los camiones que estaban en huelga, el sindicato de camiones, al mando del famoso, ¿cómo se llamaba este maravilloso hombre? Qué gran hombre, el jefe de los camioneros en tiempo de la Unión Popular. Entonces este Ángel Faivovich se dedicaba en tiempo de la Unión Popular. Era un senador radical. No era buen orador, pero sí era un hombre de mucho estudio y trabajo y fue un concha de su madre también, de origen judío. Ibáñez tuvo en contra a todos los senadores radicales hasta el último día de su gobierno. Yo intenté que fueran a la moneda, pero fracasé en ello. El gran senador Marcial Mora Miranda me dijo que el radicalismo no pisaba la moneda mientras estuviera Ibáñez. Se le negaba la sal y el agua a Ibáñez. Así eran los radicales. Radicales, masones. ¿Por qué ese rencor tan grande? Porque desde su primer gobierno tuvo la resistencia de los radicales y él tampoco los favoreció, salvo a los radicales que personalmente tuvieron con Ibáñez, como fue Juan Antonio Ríos. Pero después de ser decididamente ibañista y participar en la República Socialista de Marmaduke Grove, fue candidato en contra de Ibáñez y lo venció. Así es la política. Cuando triunfó Ibáñez, el presidente del Partido Agrario Laborista era José García. Posteriormente, el partido va a realizar su congreso funcional en Valparaíso, en cuya convocatoria se notará la penetración nuestra de nuestras ideas, al llamarle congreso funcional, porque iban representados de distintos lugares de Chile, pero en base a su actividad profesional. Entonces estaba la Asamblea Agrícola, la de la industria extractiva, la minería, la Asamblea del Comercio, del Transporte, de las Finanzas, de los pedagogos, la Asamblea Educacional, etcétera, la de los administradores públicos. Cada función podía expresarse dentro de la asamblea. Ninguna de estas asambleas caminó porque predominó el tema político. Los que fueron allá iban o a formar mayoría contra el gabinete que tenía el presidente Ibáñez o a defender la posición de Ibáñez. Es decir, estaba la politiquería del partido oficial, el único partido que tenía Ibáñez, estaba dividido entre ibañistas y no ibañistas. Yo como senador tuve en este Congreso Agrario Laborista la posición crítica a Ibáñez por los ministros que había nombrado, puesto que con ellos el presidente se estaba olvidando del apoyo del Partido Agrario Laborismo y su obligación de compartir las responsabilidades de gobierno con el partido vencedor, que era el nuestro, nombrando en cambio ministros sin partido o de derecha. Se inclinaba a los antiguos amigos que habían colaborado con él y al partido lo postergaba. O sea, mi padre aquí entró en lo que criticaba. ¿Por qué? Carlos Ibáñez del Campo nombró gente que no estaba en partido, nombró gente de derecha, estaba la comisión Klein-Sack, que estaba tratando de solucionar el problema de la inflación en Chile, producto de la política proteccionista de altos aranceles, más una política donde el Estado era propulsor y era un empresario. Se estaba generando, por ejemplo, la industria automovilística en Chile, que era un lujo de cara, porque los repuestos eran todos extranjeros, y era armar automóviles acá. O sea, había una serie de cosas locas, estúpidas, que en ese sentido mi padre
como todos los nacionalistas, eran de la política de proteccionismo de la industria nacional, de una industria absurda como la automovilística, que no tenía sentido. Entonces, en el poder, Ibáñez era más realista y se fue hacia la derecha, y mi padre siguió siendo con sus ideas políticas más hacia la izquierda, digamos, hacia la izquierda en términos nacionalistas. Fue Ibáñez a nuestro congreso, nosotros lo esperábamos en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar. Estaba lleno el hall de entrada y había unos 500 congresales del partido, y el presidente leyó su discurso desde la tribuna. Cuando terminó su discurso, dijo: he sabido aquí que hay oposición al gobierno, que me combaten por el nombramiento de ministros, de ciertos ministros, y que dicen que no cumplo con lo que se planteó en la elección presidencial. Me gustaría escuchar a alguno de estos opositores. Silencio, silencio, silencio. De todos los que habían estado vociferando en las reuniones en el Congreso, ninguno dijo nada. Y yo hablé, yo presidente, levantando el dedo. Venga pues, izquierdo, acá, usted explique qué es esto. Entonces me subí a la tarima y él se bajó, y hablaría yo 5 a 10 minutos explicando la posición nuestra. Incluso le dije que nosotros estábamos imbuidos del espíritu de servicio al país y que por consiguiente habíamos hecho un juramento, me refería al juramento nacionalista, de por entero y por siempre sacrificarnos por Chile. De modo, presidente, que nosotros estamos dispuestos a rendir nuestras vidas, si es necesario, porque se cumpla la palabra que hemos empeñado por el pueblo. Me bajé de la tarima y el presidente volvió a hablar otra vez. Recuerdo que dijo de forma burlesca: su vida, izquierdo, no sirve para nada esto de estar ofreciendo la vida. Solamente en las batallas, en la guerra se ofrece la vida. Fue un debate entre el presidente y yo. Los demás no decían nada. Terminó y ahí tuve un gran éxito, porque gritaban: izquierda, 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 izquierda. Volví a tomar la posición de líder que había tenido antes en el nacionalismo. Entonces la Junta Ejecutiva, que yo representaba a los senadores de la Junta, me eligieron presidente del Partido Agrario Laborista. De modo que el Congreso de Valparaíso vino a rebotar en mí y tuve la adhesión de todas las asambleas. Conservo un montón de estas adhesiones entusiastas, contentos todos los agrarios laboristas, porque yo era el líder de la posición contraria al derechismo que estaba tomando Ibáñez. Esto fue en 1954. No, la formación de la juventud, no hubo mucha formación de la juventud, no prosperó. Había mucha avalancha de políticos nuevos. Los nacionalistas fuimos tragados por el elemento politiquero. Estábamos también, estaban también los llamados paracaidistas, que aparecieron luego del triunfo de Ibáñez y del triunfo de nuestro partido. Había colas de personas que iban a inscribirse al partido. Como era un partido de gobierno, querían conseguir pegas, lo que ocurre siempre. Con Ibáñez al comienzo me entendí muy bien. Como presidente nacional del Partido Agrario Laborista, él me recibía las veces que yo pedía audiencia, y a veces conversábamos largo, conversaciones muy importantes, pero se manejó como quería. Tenía el concepto de que el presidente de la República no podía renunciar a sus facultades constitucionales. Por lo tanto, no quería ser dirigido por un partido político. Por eso no aceptaba la intervención del partido de gobierno, que éramos nosotros, en los asuntos que le correspondían a él. Yo, en lo personal, como nacionalista, estaba de acuerdo con él, pero como presidente del Partido Agrario Laborista tenía que sostener lo que el partido decía. Como ejemplo de esto, él designaba a los intendentes y gobernadores, pues de acuerdo a la Constitución eran agentes directos del presidente y de la confianza del presidente de la República.
Y nosotros estábamos criticándole que tal intendente o tal gobernador actuaba con los derechistas y no con los ibañistas, ni con los agrarios laboristas. Esto Ibáñez lo aceptaba a veces nomás, a regañadientes. En esta materia siempre tuvimos dificultades. Tampoco aceptaba que nos inmiscuyéramos en la elección de la política internacional. Pero en esto no hubo problemas, porque estuvimos casi siempre de acuerdo con él. Ejemplo de esta política fue su acercamiento a Bolivia para solucionar un problema de este país, permitiéndole que el petróleo saliera por Arica. En ese acercamiento tan importante entre Chile y Bolivia, los bolivianos no hablaron de recuperar el mar, porque estaba como presidente de Bolivia Víctor Paz Estensoro, que se había hecho amigo de mi padre en su estadía como exiliado en Buenos Aires, y era amigo de mi padre. Por lo tanto, tenían muy buenas relaciones Carlos Ibáñez del Campo con Víctor Paz Estensoro, que él decía que el tema de la Mediterránea, del reclamo de Bolivia, es un presidente boliviano que declaró siempre que el reclamo de Bolivia por el mar era injustificado. Y naturalmente con la Argentina de Perón se entendía muy bien, tanto así que llegaron incluso a plantear la posibilidad de una fusión de los países. También tuvimos muchas dificultades con la política obrera de Ibáñez. Varias veces hubo problemas con él por la forma de liquidar las huelgas en las salitreras. Era muy, ¿Cuál era la posición de mi padre? Muy clara, a favor de los obreros, siempre de su lado cuando había reclamos justificados contra la Anglo, empresa dueña de las oficinas de Pedro de Valdivia y María Elena. La autoridad provincial, con la tolerancia del presidente, actuaba duro, actuaba mal, pero por todo eso lo tengo relatado en un libro inédito sobre mis conversaciones con Ibáñez. Libro que se extravió lamentablemente, el manuscrito se extravió por un seguidor de mi padre que se lo llevó a su casa. Y después murió este hombre y fuimos a buscar el libro y no lo pudimos encontrar. Se había extraviado. Que era la historia de los diálogos entre mi padre y Ibáñez. No siempre contábamos con la colaboración del presidente en la defensa de las posiciones gremiales y laborales, pues no le gustaba mucho. Al contrario, se produjeron incidentes entre la fuerza pública y los trabajadores, y ante ellos nosotros tomamos una posición franca en favor de los obreros y de sus organizaciones. Les voy a contar un caso, no sé si estoy muy lejos, sigue contando, pero ya me tengo que ir por tiempo. En mi libro inédito Ibáñez en la mira de la historia, demuestro lo hábil que era el presidente para manejarse en política. Él quiso demostrar que su figura del primer gobierno no era ya la del segundo, y efectivamente lo logró demostrar en este último, que era un político consumado. En el primer gobierno era como de facto, él era un militar que estaba haciendo las cosas al estilo Pinochet, pero después se transformó, hubo una metamorfosis y se transformó en un gobierno político. Entonces, una vez conocidos los resultados de las elecciones que dieron triunfo a Ibáñez y antes de que se hiciera dejación del mando, González Videla nombró Contralor General de la República, etc. Sigue hablando cosas que por tiempo tengo que callar. El Banco del Estado, la Superintendencia de Educación, el Instituto de Seguros del Estado. Sin la Corvi, que fue una fundación de Ibáñez, la Corporación de la Vivienda, Jorge Alessandri no habría podido sacar adelante su plan de vivienda llamada DFL2, que dio muchas viviendas a los chilenos de clases medias bajas. Los 6 gobiernos de Ibáñez, él debió sufrir en sus 6 gobiernos un parlamento contrario. En 1957 fue peor, cuando perdimos los agrarios laboristas gran parte de nuestra representación. Sin embargo, Ibáñez fue el único presidente de Chile que sacó todas las leyes que quiso.
con un parlamento en contra. Algunos dicen que era porque le tenían miedo los políticos. Puede ser, porque muchas veces él jugó este juego, y nosotros lo jugamos, con el anuncio de que Ibáñez iba a cerrar el Congreso. Conversando con los senadores en los pasillos, yo les decía, cuidado, el general tiene antecedentes como para poder cerrar el Congreso mañana mismo, si acaso ustedes no están aprobando estas leyes o estas iniciativas legales. De modo que se las arreglaba y uno conseguía con eso que se cuadraran despachando las leyes, asistiendo o no a las votaciones. A veces se corrían para no aparecer votando, pero con los quórums, pero salían las leyes. Eso es lo que hacía Ibáñez. Fue el único con un parlamento en contra que pudo sacar adelante, con un parlamento abrumadoramente en contra, sacó adelante todos sus proyectos, que fueron muy útiles para Chile en ese momento y en el futuro. Y me quedo aquí porque se me acaba el tiempo. Bendiciones. Ave Christus Rex.